Hola a todos. Varias cosas. Este es un canal tan pequeñito que, bueno, las noticias son buenas porque, digamos, de tener ocho visualizaciones por 8 visionados por capítulo, por video. Entonces ahora tenemos el doble, que es 16. Por si acaso, está bien. Hay mucho ruido en este momento por acá, ha habido bastante agitación. Tenía que tocar física cuántica. Voy a tocar física cuántica en dos partes. Yo creo que el día miércoles y el próximo lunes. Y en vez de eso voy a tocar hoy un tema muy ligero. Por 15 minutos vamos a hablar. Antes de que me olvide otra vez. Cassandra es una historieta en la que resumo los benditos problemas de diversos aspectos, cuestiones económicas y todo lo demás, a través de una historieta hecha con medios automáticos para hablar de nuestros problemas contemporáneos. Ahora tendría algunas objeciones con su estructura y bla bla bla, pero sigue siendo un buen resumen de distintos aspectos y problemas con los que tenemos que lidiar. Y no solo eso, está disponible gratuitamente en línea, todo a colores y todo lo demás. Y pensé en esto porque hay un montón de aspectos que no he tocado, que están acá, y no los he tocado porque están acá. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? De Juego de Tronos. De Juego de Tronos, pero porque se lo puede abordar de varias maneras. En alguna ocasión, tal vez la próxima semana, hable de algunas incoherencias de lo que es la mecánica social versus la mecánica que se muestra en Juego de Tronos, que no podría ser así, y otras cosas más. Pero eso no importa, o sea, la serie es divertidísima. Yo la recomiendo completamente. Es un ejemplo de cómo se puede hacer una buena serie, de cómo una buena serie con distintos aspectos positivos. ¿A qué me refiero? Tal vez hay estos personajes que son una porquería, tal vez hay esos que son otra porquería, pero hay varios personajes bien puestos en distintos puntos de la narrativa que hacen que seguir la historia valga la pena. Entonces podría hablar sobre ese tema la próxima semana, después de los 2 videos sobre física cuántica. Pero hay otra forma de ver Juego de Tronos. Y eso tiene que ver con algo de lo que yo he hablado, pero un montón de veces. Una y otra vez tengo que estar hablando de eso. Y no se conoce y no se entiende muy bien. Entonces, abordemos ese tema desde el producto de Juego de Tronos. Y eso tiene que ver con qué cosa es lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es algo sumamente concreto, no es ser buenitos, no es esto no es ser de, no sé, tipo de ética, alguna idea judeocristiana del buen comportamiento, nada que ver. O sea, lo políticamente correcto es sumamente específico y es la agenda cultural desarrollada por la izquierda entre los años 60 y 70, que comienza a pelear muy fuerte en las universidades estadounidenses en los 90. En otras palabras, tú tienes la estructuración en los 60, 70, está completamente estructurado desde los 70. Desde los 70 comienza a pelear, pero no tiene mucha presencia hasta que hay, digamos, toda una confrontación en los años 80, y en los años 90 ya triunfan en lo que es la academia. En otras palabras, en el aspecto académico probablemente la pelea es en los años 80, y ya la promoción de esas agendas culturales se dan en los años 90. ¿Qué quiere decir esto? Entonces lo que hay es toda bendita lo que es la teoría crítica, que tiene
digamos, espíritu marxista. En otras palabras, la noción de la opresión, de la explotación, de la miseria del ser humano para con el ser humano. O sea, ese lamento, ese lloriqueo sin sentido, por si acaso, ese lloriqueo teórico inútil, se refleja en todo lo que es la teoría crítica, incluyendo la obra, lastimosamente, los peores aspectos de la obra de Foucault. Los peores aspectos. Los mejores aspectos siempre son útiles y todo lo demás. Y por si acaso, la teoría crítica es bastante amplia y bla 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 bla, y fulano de tal dice tal cosa, y hay muchos aspectos de ahí rescatables. A diferencia de lo que la gente cree, el pensamiento equivocado no es inútil. No es inútil permanentemente. ¿Por qué? Porque tú tienes que lidiar con ese pensamiento. Alguien te tiene que decir esto, digamos, o sea, si el pensamiento es este, si es inútil, te dice algo equivocado, pero tú desde tu pensamiento correcto contrarrestas lo que te han dicho. Entonces, el pensamiento inútil, el pensamiento equivocado, no es que no sirva para nada, no es inútil de verdad, sino que te permite, en primer lugar, comprobar y tener que defender y defender mejor la posición que es correcta, y también reelaborar si es que algo de tu posición resultó de que no es correcto y el otro te lo hace ver. Entonces, en lo que yo he visto, ni siquiera el peor pensamiento educado, formalizado y todo lo demás es completamente inútil. Eso no quiere decir que no sea un error y que no sea malo. El día viernes 19 fue por si acaso fue el debate entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson. Obviamente ya está todo pirateado en línea. Y he visto que está partes subtituladas en español. Entonces pueden ver ahí como dos personas con puntos de vista diferentes. Hay un intercambio muy sano y cómo cualquiera de los dos es capaz de elaborar observaciones y críticas con sentido. Ya, entonces, teoría crítica, y ahí vienen todas, digamos, feminismo segunda ola, feminismo tercera ola y otras cosas que son concretamente neomarxistas, fuera de lo que es la teoría crítica, que la teoría crítica solamente es marxista en paralelo. En otras palabras, más o menos como es, digamos, es un tipo de salsa, ¿no? Entonces, digamos, marxismo es salsa, entonces este es salsa moderna, salsa movidita, salsa lo que sea, pero son salsa. Y por lo tanto, su corazón está podrido. Pero lo políticamente correcto no tiene malas intenciones, sino simple y llanamente es ver las cosas de otra manera y pedir que haya otro tipo de manifestaciones dentro de lo que es todos los aspectos, sociedad, todas estas benditas solicitudes de que las mujeres deben ocupar más cargos administrativos, ese tipo de cosas, son tonterías de lo políticamente correcto. ¿Y por qué lo llamamos tonterías? Porque la mujer que se lo merezca lo va a adquirir, o sea, lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Entonces, hay que dejarles que se ganen sus espacios, hay que permitir que se ganen sus espacios, pero no demandar resultados. En otras palabras, el que tú digas, una mujer tiene todo el derecho para ocupar un puesto de mando, es 100% válido. Eso es, o sea, 100% es válido, es razonamiento, es razonamiento humano. Y alguien que te venga y te diga, este comité de administración debería ser 50% mujeres, eso ya es una estupidez. Eso es una estupidez. Cuando tú estás diciendo se debe permitir, sí señor, no se debe discriminar en contra de un talento y todo lo demás por ser mujer. Cuando tú estás diciendo lo otro, estás pidiendo el resultado, o sea, que 50% por ser mujeres, o sea, por discriminación de género completamente, debería estar ahí, lo cual es obsceno, es ridículo. Entonces, digamos, hay todo ese tipo de movimientos dentro de lo que es lo políticamente correcto, que es la agenda, una vez más, la agenda de la izquierda
estadounidense desde los años 70. Eso es lo políticamente correcto, y entonces hay que aceptar que lo políticamente correcto varía. Y varía de quién, a quién le preguntas, digamos, y dentro de eso hay líneas generales. Y dentro de esas líneas generales tenemos las cosas que son 100% a favor, o sea, humanidad pensando versus las idioteces de humanidad pensando mal. Entonces no es algo tan cerrado. ¿Y qué tiene que ver esto con Juego de Tronos? Porque Juego de Tronos es completamente, es completamente una manifestación de lo que es la voluntad comunicacional, visual, narrativa de lo políticamente correcto. Es eso, o sea, es completamente producto de eso. Veamos quién es George R. R. Martin. George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos. Por si acaso lean las novelas. Por si, no están todas escritas, eso es lo interesante. Y por si, yo creo que va a seguir exactamente el mismo final de lo que está dando la serie. Ya, pero las novelas tienen un interesante ritmo, una interesante forma de narrar y todo lo demás. Por si acaso todos los defectos que hay en la serie están en las novelas. Yo leí 4 y rápido, es una lectura muy grata, muy grata. Bueno, George R. R. Martin trabaja en lo que es Twilight Zone, trabaja en los años 60, 70, si no me equivoco, y también en parte de los 80 va a trabajar en lo que es la nueva versión de Twilight Zone. Y Twilight Zone va a tener unas 3, no me acuerdo cuántas temporadas, pero el punto es de que tiene unas temporadas en las que los capítulos son de 1 hora y tiene unas temporadas en las que los capítulos son de media hora. Es buena, por si acaso, es muy buena la Twilight Zone de los años 80. Y George R. R. Martin sufre pues un montón porque digamos, quiere unas ideas y siempre le dicen, ya, está bien esta idea, pero corta esto, corta, ¿por qué? Por límites de presupuesto. Entonces, para pelearse contra esos benditos límites de presupuestos, dice, ¿qué haría yo si pudiese escribir lo que me da la gana y no tuviese que ver nada del límite de presupuesto? Y hace Juego de Tronos. Y después del éxito brutal de Juego de Tronos durante los años 90 en novela, el 2000 y pico, ¿no? Obviamente, bueno, no sé, 2010, en el 2008, entonces alguien le viene y le dice, Chango, hagamos esto en serie de televisión, pero va a haber unos límites de presupuesto. Entonces George R. R. Martin ahí, todo el capítulo de hacer algo que te da la gana para no evitar los límites de presupuesto y ¡pum!, volver al mismo lugar. Ya. ¿Qué tiene de políticamente correcto y cómo se manifiesta lo políticamente correcto en Juego de Tronos? En primer lugar, la elevadísima presencia femenina. En algunos casos es sumamente artificial, en otros casos no, en otros casos más bien es muy coherente y es muy grato ver, y es grato, o sea, añade... En vez de restarle dinamismo a la serie, le añade conflictos, posibles conflictos. Entonces, ¿dónde están todas las mujeres? Está, por ejemplo, la madre Stark, está en Cersei, está en la chica invisible, ¿cómo se llama? En Arya, está en Arya Stark, la chica invisible, ya está en la Reina del Norte, está en Daenerys. ¿Cómo se llama la Reina del Norte? No me acuerdo, pero la otra de las hijas Stark, ¿no? Entonces, digamos, toda la presencia de los Starks, mujeres, ¿no? Entonces se debe a esa noción narrativa de, digamos, incluyamos más mujeres. Y también está ahí, por ejemplo, lo que es la Lady Brienne, o Caballero Brienne, la mujer sumamente grande, que tiene una fuerza equivalente a de los hombres. Por si acaso tenemos nombres para ese tipo de personas, ¿no? Obviamente las hay. Y entonces, digamos, lo que la políticamente correcto busca es, digamos, mayor presencia, mayor proyección.
Y entonces George, que es obviamente de ese tipo de personas que quiere estar en la vanguardia de ese tipo de asuntos, los adopta para su narrativa y no los adopta de una manera en que le vayan a perjudicar su narrativa. Y eso es más bien un ejemplo de cómo se puede abordar bien, las restricciones, solicitudes y todo lo demás. En otras palabras, quisiéramos que vayas por acá, ¿cómo se puede abordar bien? Quisiéramos que añadas esto, ¿no? ¿Cómo se puede poner bien? Y otra cosa más es, por ejemplo, la adición mayor de personas con habilidades distintas, digamos. Por ejemplo, tenemos el enano, ¿no? Tenemos a Tyrion Lannister, ¿no? Entonces tenemos a él, Sansa Stark es el nombre que no me acordaba. Ya, tenemos a Tyrion, que es un enano, y también tenemos diversidad de opciones sexuales. ¿A qué me refiero? Tenemos, en las primeras partes del libro es bastante importante la homosexualidad de uno de los candidatos al trono, que es el candidato asesinado por ¿cómo se llama? Stannis Baratheon, si no me equivoco, sí, ¿no? A través de la bruja. Entonces entonces son esas manifestaciones las que vendrían a ser una muestra de lo que es lo políticamente correcto desde cierto aspecto. Y pueden ver que lo políticamente correcto, en primer lugar, es muy concreto y no es necesariamente una idiotez en todas sus manifestaciones. Seamos sinceros, lastimosamente sí es una idiotez en la mayor parte de sus manifestaciones. Pero porque lo que piden es igualdad de resultados en vez de igualdad de oportunidades. Lo que piden es, en vez de tolerancia a las diferencias, lo que piden es una igualdad a cualquier diferencia, en otras palabras, invisibilizar la diferencia en vez de aceptar la diferencia, y un largo etcétera. Y es interesante ver cómo esas ideas, de una forma particular, se manifiestan en Juego de Tronos. Bueno, entonces de eso yo deseo hablar hoy. Averigüen más en lo políticamente correcto, si les interesa el tema, pero no lo mezclen con otras cosas que no son. No, lo políticamente correcto nace de un punto específico y es algo flexible y es algo poroso y es algo que está en movimiento y que a ratos no tiene creaciones concretas y otros momentos no tiene coproducciones concretas que no son tan malas como es Juego de Tronos. Como siempre, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.